Hola, bienvenidos a la lección 5 que trata sobre simultaneidad. La simultaneidad es esencialmente una característica de los datos económicos y es una manera de caracterizar decisiones que se dan al mismo tiempo. La simultaneidad es una manera natural de modelizar muchos fenómenos económicos. Hasta ahora no habíamos hablado de simultaneidad y habíamos pensado que había valores fijos de las variables explicativas y esos valores fijos influían en la variable dependiente y ya está. Pero eso no es el caso habitual en economía. Lo que ocurre en economía es que se determinan varias variables, valores de varias variables al mismo tiempo. Y eso es lo que se llama simultaneidad. Eh, Vamos a analizar la simultaneidad desde diferentes ángulos y a lo que nos vamos a llegar es a que al final vamos a tener que usar el estimador de variables instrumentales siempre que tengamos simultaneidad y afortunadamente eso con Stata es enormemente simple. Lo que vamos a empezar a ver es esencialmente un ejemplo para el que nos estemos dando cuenta de qué es la simultaneidad y cómo funciona en un caso muy simple. Vamos a pensar en un modelo de oferta y demanda como los que ustedes vieron en primero de carrera y básicamente vamos a pensar en dos ecuaciones y una condición de equilibrio. La primera ecuación de arriba es que la cantidad es igual a alfa 1 más alfa 2 p sub t más u sub 1 t. Esa es una ecuación de oferta y en principio el signo de alfa 2 sería positivo, el signo y tamaño de alfa 1 no tenemos ni idea y el error pues será un error aleatorio que va a perturbar la relación que hay entre el precio y la cantidad en la ecuación de oferta. La segunda ecuación es una ecuación de demanda. Y en esa ecuación de demanda tenemos que la cantidad depende de beta 1, de beta 2 multiplicado por el precio, más beta 3 multiplicado por la renta, más un error aleatorio u sub 2t. Esta segunda ecuación, como ven, es muy parecida a la anterior, solo hay un término más que es el beta 3 por y sub t. Y luego tenemos una condición de equilibrio de que la cantidad ofrecida sea igual a la cantidad demandada. Vamos a empezar a analizar esta pequeña sistema de ecuaciones simultáneas y vamos a fijarnos en que hay variables endógenas, que son dos, la cantidad y el precio, y variable exógena solo una, que es la renta. Este es un sistema muy simple, pero que ustedes han visto ya antes, y en el que lo que estamos viendo es una forma estructural de un sistema de ecuaciones simultáneas. Son las ecuaciones que reflejan el comportamiento y los parámetros que tienen ahí son parámetros de comportamiento. Son efectos renta o efectos precios que están ahí incorporados en esa ecuación, en la ecuación de demanda y en la ecuación de oferta. La teoría económica nos va a sugerir qué variables son exógenas y cuáles son endógenas. Desde luego, te ayuda también a decir cuáles intervienen en cada ecuación y cuáles no. Eso se llaman restricciones de exclusión. Las restricciones de exclusión nos dicen cuáles son todas las variables que no intervienen. Son muy importantes, muy importantes. Y las endógenas son precio y cantidad, como sabemos. La renta es una variable exógena porque está generada fuera del sistema. Está generada en la economía en su conjunto y no necesariamente en una parte de la economía pequeñita que sería esta
oferta y demanda. La forma reducida del anterior sistema de ecuaciones es interesante porque intentar estimar el anterior sistema de ecuaciones nos da unos problemas terribles, no va a funcionar, lo vamos a ver enseguida. Y entonces vamos a tener que escribir de otra forma el sistema, a ver si con un poco de truco podemos estimar lo que hacía en su aspecto original no podemos estimar. Vamos a ver qué significa escribir el sistema en forma reducida. Pues consiste en escribir todo el sistema de forma que cada variable endógena tenga su ecuación y cada variable endógena sea función exclusivamente de las exógenas y en su caso predeterminadas. Predeterminadas quiere decir que han sido generadas o previamente o fuera del sistema, previamente en general, han sido generadas previamente en periodos anteriores. El problema con escribir la forma reducida es que los parámetros son ahora combinaciones de los de la forma estructural, o sea que en general no tienen una interpretación económica clara porque están mezclados. Y entonces el problema es que estando así de mezclados sería bueno intentar recuperar los parámetros de la forma estructural a partir de los de la forma reducida. No es fácil recuperarlo. Si pudiéramos estimar bien la forma reducida, a lo mejor podríamos recuperar los parámetros de la forma estructural. Pero no es fácil, no siempre se da. Esto se llama el problema de la identificación, o sea, como si dijéramos extraer los parámetros de la forma estructural de los de la reducida. No se suele poder hacer bien. Este problema de la identificación es un problema serio. A veces se puede resolver, otras veces no. Ahora vamos a ver enseguida en qué condiciones se puede resolver. Y es un problema que inspiró al libro de Fisher, que es un libro muy famoso, que trata sobre todo esto, un libro pequeño, creo que recordar, sobre 60 y tantas páginas, que es magnífico, te lo lees y ya entiendes todo. O sea que intentar entender todo con un resumen que yo les cuente, pues es pretencioso. Vamos a ver qué es lo que ocurre cuando nosotros pasamos de la forma estructural que vimos antes a la forma reducida. Les recuerdo, la forma estructural tiene problemas de estimación. O sea, cuando tú lo intentas estimar por mínimos cuadrados o lo que sea, no puedes, te sale mal. Entonces vamos a hacer un truco que consiste en escribir el sistema de la forma estructural en forma reducida. En forma reducida ya vamos a poder estimar mejor en principio, porque aquí tenemos solo variables que son exógenas a la derecha y endógenas a la izquierda. Antes teníamos una oferta y una demanda. Ahora tenemos una ecuación de cantidad y otra ecuación de precio. Han sido obtenidas de la anterior, manipulándolas. O sea, despejando como un niño de 13 años, ¿no? O sea que no tienen ningún secreto, solamente que si uno lo hace a mano, pues se equivoca seguro, porque se le olvida algún subíndice, pero conceptualmente no hay ningún problema. Entonces lo que tenemos ahora a partir de la forma estructural es la forma reducida, y en esta forma reducida los parámetros pi sub 1,1, pi sub 2,1, pi sub 1,2, pi sub 2,2 ya no son tan fáciles de interpretar, porque son combinaciones de los originales. Y bueno, son combinaciones complicadillas, ¿no? Como ven ahí. El pi sub 1,1 es alfa 2 por beta 1 menos alfa 1 por beta 2 partido por alfa 2 menos beta 2. O sea, eso es complicado. Y luego aparecen todos los demás. Y la pregunta sería, ¿y tú puedes deshacer estas transformaciones y obtener los betas y los alfas a partir de las pis?
Pues así tal y como lo vemos, fácil no parece. Y en realidad es que no es fácil. Se puede conseguir a veces y otras no. El problema de la identificación consiste en despejar las betas y las alfas a partir de las pis, en este caso concreto. Vamos a ver por qué la identificación es importante. Recuperar los parámetros de la forma estructural a partir de los de la forma reducida es importante porque la forma reducida se puede estimar fácilmente por MCO en muchas ocasiones, pero los estimadores MCO de la forma estructural son inconsistentes. O sea que, dicho de otra forma, la forma reducida se puede estimar bien muchas veces, la forma estructural nunca se puede estimar bien. O sea que, ¿cuál es el problema realmente de la identificación? Pues el que tenemos en este gráfico, en el gráfico de la página 6. Tenemos que hay unos precios y unas cantidades y resulta que tenemos dos ofertas, la S1 y la S2, y dos demandas, la D1 y la D2. Ustedes piensen que la S1 y la S2 son valores de la demanda en distintos momentos del tiempo en el que las cosas han cambiado, la renta ha cambiado, la oferta ha cambiado, lo que sea, y entonces tenemos que D1 y D2 son dos demandas en dos momentos del tiempo diferentes. Al mismo tiempo, S1 y S2 son dos ofertas en dos momentos del tiempo diferentes. De manera que cuando uno tiene datos de mercado, ¿qué es lo que tiene como datos? Pues tiene los dos puntos de corte de S1 y D1 y también el punto de corte de S2 y D2. O sea que en definitiva tenemos los puntos A y B que están marcados ahí. Esos puntos A y B son interesantes porque nos dicen qué ocurrió en equilibrio en el momento A o en el momento B, dos momentos diferentes, pero nos dicen poco con respecto a qué es lo que pasó por el medio, en qué curva de oferta estamos, en qué curva de demanda estamos. No se sabe, no sabemos mucho de qué es lo que ha pasado. O sea, observar A y observar B no nos ayuda mucho a la hora de saber por dónde van S1 y S2 y D1 y D2. O sea que digamos, la información que hay en A y en B no es bastante. Y eso que les estoy contando, pues ocurre siempre que hay simultaneidad. Y entonces lo que queremos nosotros hacer es algo diferente. Es decir, ¿podríamos hacer algún truco para conseguir observar en el panel de arriba cómo va la demanda? Pues no lo sé, vamos a ver cómo lo podemos hacer. En la parte de arriba tenemos una sola demanda de 1 y valores diferentes de la oferta, y en particular tenemos ofertas diferentes a lo largo del tiempo, S0, S1, S2, y luego tenemos valores de A, B y C que varían a lo largo del tiempo, pongamos por caso. ¿Y qué es lo que ocurre en esta situación? Pues mire, hay como un truco, está pasando un truco. Si consiguiéramos dejar fija la demanda y mover la oferta a lo largo de la demanda, pasaríamos de S1 a S0 a S2 y entonces estaríamos observando varios valores a lo largo de la curva de demanda. Si pudiéramos hacer esto muchas veces, pues tendríamos dibujada la curva de demanda. En la parte de abajo, del panel de abajo, tenemos algo parecido. Tenemos una oferta que se queda quieta y varias demandas que se mueven. Entonces sería fantástico conseguir esto de aquí abajo también, porque conseguiríamos dibujar la curva de oferta a base de mover la demanda. ¿Cómo conseguimos eso? ¿Se puede conseguir fácilmente o no? Pues afortunadamente es más fácil de lo que parece. Lo que nosotros necesitaríamos en la parte de arriba
el panel de arriba es una variable que varíe y que mueva la oferta, pero no mueva la demanda. Y en la parte de abajo nos haría falta una variable que mueva la demanda, pero no mueva la oferta. O sea, necesitaríamos una restricción de exclusión que nos dijera: esta variable mueve a la oferta en la parte de arriba, pero no mueve la demanda porque no influye en la demanda, y en la parte de abajo una variable que mueve a la demanda, pero no mueve a la oferta porque esta variable no afecta a la oferta. Esto, la verdad, que parece como un truco extraño, pero afortunadamente es algo normal y que se da con frecuencia siempre que tenga restricciones de exclusión, y en economía se dan Centrándonos entonces de nuevo en la estimación de un sistema de ecuaciones simultáneas, vamos a repasar un poco. Resulta que si se estima por mínimos cuadrados o por otras técnicas conocidas, el estimador de los parámetros alfa y beta será sesgado e inconsistente, o sea que no es útil. Si tenemos suerte y resulta que podemos escribir el modelo adecuadamente en forma reducida, entonces si tenemos alguna ecuación que esté exactamente identificada, podemos recuperar los parámetros de la forma estructural a partir de los de la forma reducida. Y eso puede ocurrir. ¿A qué se llama estimador de mínimos cuadrados indirectos? Se llama a ese estimador al que estima por mínimos cuadrados ordinarios los pis y luego las alfas y las betas las despeja a partir de las pis. Este estimador es un estimador, el de mínimos cuadrados indirectos, solo es válido para ecuaciones exactamente identificadas y en general es sesgado, pero es consistente, o sea que resulta que si tenemos una muestra suficientemente grande, entonces vamos a conseguir una aproximación suficientemente buena. Una alternativa a todo lo que hemos visto hasta ahora es lo que ya comenté en el tema anterior, que se llama variables instrumentales. Variables instrumentales es un estimador útil en muchas circunstancias y en particular para ecuaciones exactamente identificadas. Esta fórmula que tenemos aquí, el beta estimador de variables instrumentales, es igual a, abro paréntesis, z'(x), cierro paréntesis, a la menos 1, z'(i). Eso sería la definición del estimador de variables instrumentales en un caso muy simple. Este estimador es un estimador consistente
y además tiene una distribución asintótica o aproximada normal. Este estimador pues es fenomenal, ¿no? Es fenomenal. El punto está, donde está el perro aquí en este modelo, es cómo elegimos las variables instrumentales, cuáles son las candidatas. Pues típicamente, en este caso concreto en el que estamos hablando de ecuaciones simultáneas, serán variables que no aparecen como explicativas en la ecuación considerada, y esas son las candidatas a variables instrumentales. Eso está bien, la consistencia está bien y elegir las candidatas así está bien también, pero vamos a ver que hay algunas pegas para este estimador. El estimador de variables instrumentales, en primer lugar, tiene la pega de que no es único y en segundo lugar de que no es eficiente. Son pegas importantes que vamos a intentar resolver, pero bueno, la gran ventaja es la consistencia. La consistencia es una condición mínima que tenemos que pedir. Cuando hay correlación entre errores y regresores, entonces en general vamos a tener sesgadez e inconsistencia y por tanto, en general en todos esos casos vamos a tener que usar variables instrumentales. Es un estimador alternativo a mínimos cuadrados y alternativo a otros de máxima verosimilitud y demás, con mejor comportamiento en muestras grandes, o sea que es básicamente un aproximador. Z de t, que son las variables instrumentales aquí, han de cumplir dos condiciones. Ya lo dije en el tema pasado, pero ahora lo insisto, y las dos condiciones son, en primer lugar, que han de estar incorrelacionadas con los errores, y en segundo lugar, estar correlacionadas con las variables X, que son las que supuestamente están causando endogeneidad. De nuevo, esto que tienen aquí a la derecha y abajo es la fórmula básica del estimador, que la repito una y otra vez, no por casualidad, sino porque es muy importante y porque quiero que tengan claro que esa fórmula es la que está dando lugar a toda una serie de desarrollos que estamos viendo en este tema. Aquí se comenta en la parte de arriba de la transparencia que X y Z a veces tienen variables en común, o sea que algunas variables se repiten. Esto es práctico de cara a Stata porque lo que tenemos que saber es que solo es necesario instrumentar las variables que dan problemas. Las que no dan problemas de correlación con el error, esas no hace falta instrumentarlas, actúan como sus propios instrumentos. También quería comentar que esto, que es como una digresión, es importante porque Stata incluso nos lo señala de forma expresa cuando hagamos cualquier estimación por variables instrumentales. De nuevo aparece la fórmula del estimador de variables instrumentales para recordarnos qué es lo que es cada cosa. La Z mayúscula es una matriz T por K de observaciones de las variables instrumentales y claro, para que podamos tener un estimador que exista, Z'X ha de ser invertible. La propiedad importante del estimador de variables instrumentales es la consistencia. La consistencia quiere decir que cuando estemos estimando un vector de parámetros, el que sea, z, entonces el estimador, el z estimador, va a ser arbitrariamente próximo al verdadero valor cuando el tamaño de la muestra es suficientemente grande. No voy a entrar en detalles aquí, en cualquier caso que sepan que hay una base potente para estos resultados. Y entonces lo que sí quería decirles es que si tenemos algunos supuestos, los supuestos habituales, el estimador de variables instrumentales es consistente y asintóticamente normal. Eso es lo que la base de todos los supuestos 1 hasta el 7 en la página 16 nos dicen básicamente eso. Esos son los supuestos típicos del modelo lineal general,
pero generalizados. Aquí están generalizados y en particular el supuesto 3, porque estamos permitiendo que haya correlación entre errores y regresores. Esto es lo que importa aquí. Este es donde está el perro en este modelo, está en el supuesto 3. Los demás supuestos, bueno, si están bien y si no están, bueno, pues se puede arreglar un poco, ¿no? Aquí tenemos el estimador de variables instrumentales de nuevo, que insisto y lo repito. Y la idea de este estimador de variables instrumentales es que es consistente. Cuando el tamaño de la muestra aumenta arbitrariamente, la diferencia entre el verdadero valor y el estimador se hace arbitrariamente pequeña en probabilidad. Además del resultado anterior de la consistencia, hay otro resultado importante que es el de la normalidad asintótica. La normalidad asintótica lo que nos dice es que el estimador, el z-estimador de variables instrumentales, es aproximadamente normal. ¿Eso es importante? Pues sí, es muy importante porque eso nos va a permitir hacer inferencia en este tipo de modelos. O sea que vamos a poder usar los contrastes T y F como si nada, como si no pasara nada. Naturalmente, contrastes T y F ahora son aproximados, no son exactos, pero son aproximados. Algo que es muy útil y en general suficiente para su uso aplicado. Luego aquí en la transparencia 19 hay algunos desarrollos más que tampoco quería darles con detalle, simplemente decirles cuál es ahora la matriz de varianzas y covarianzas de los parámetros estimados por variables instrumentales, que es un poco más complicada, pero igual cuando ustedes lo hacen esto se lo hace Stata automáticamente y no tienen que preocuparse del detalle. Sí tenemos que pensar un poco sobre la eficiencia del estimador de variables instrumentales. Hace un rato les dije que el estimador de variables instrumentales no es eficiente, o sea que eso quiere decir que no puedes demostrar que el estimador que estás usando tenga una varianza mínima. Entonces eso es malo. Nos gustaría tener un estimador eficiente que es mejor, es más preciso, y la eficiencia se concreta en que las desviaciones típicas estimadas son las más pequeñas posibles, y eso es una propiedad que está bien, ¿no? La eficiencia. La eficiencia no la podemos probar para variables instrumentales, pero lo que sí podemos hacer es intentar mejorar la eficiencia de un estimador de variables instrumentales a base de añadir más y más instrumentos, y eso es justamente lo que hacemos aquí. Aquí ponemos el beta estimador de mínimos cuadrados en 2 etapas. Es un estimador que utiliza, en vez de una variable instrumental, pues utiliza más variables instrumentales. Aquí tenemos el ejemplo de 3 variables instrumentales y la idea simplemente es utilizar más variables instrumentales que una sola para mejorar la eficiencia. Eso es todo lo que dice aquí. El estimador de variables instrumentales por mínimos cuadrados en 2 etapas es un estimador de variables instrumentales, pero además lo que hace es aumentar la eficiencia. Ya tienen ahí la expresión del estimador y tienen debajo la matriz de varianzas y covarianzas, que se puede demostrar que es más pequeña que la de otro estimador que no incorpore tantas variables instrumentales. Esto todo se lo hace Stata automáticamente y uno no necesita ni saberlo, pero lo que sí necesita es saber que quieres utilizar mínimos cuadrados en 2 etapas mejor que solo el estimador de variables instrumentales. ¿Qué propiedades interesantes tiene el estimador de mínimos cuadrados en 2 etapas? Pues necesita explicarse que tiene consistencia, porque la hereda, digamos, del estimador de variables instrumentales. Además es asintóticamente normal por ser un estimador de variables instrumentales, pero además es óptimo dentro de una clase de estimadores de variables instrumentales, y la idea es simplemente que está mejorando la eficiencia. No quiere decir que sea el óptimo global, pero simplemente mejora la eficiencia.
Lo siguiente que les quería comentar es un modelo de ecuaciones simultáneas, pero ya con datos de panel. Si se fijan, hasta ahora no les he estado ni mencionando los datos de panel en todo este tema, porque esta introducción que les he hecho es común a cualquier tipo de datos. Quería hacerla aquí porque en general los alumnos no tienen la formación en variables instrumentales como para seguirlo a partir de ahora. Por eso lo que vamos a hacer aquí en este punto de la transparencia 22 es ir con detalle contando cómo funciona todo esto cuando tienes no solamente un sistema de ecuaciones simultáneas, sino también datos de panel. O sea que ahora todo es un poco más complicado porque hay varias ecuaciones y además de panel. Ahora vamos a utilizar una letra nueva que es esta G mayúscula, y G mayúscula va a ser el número de ecuaciones del sistema. G mayúscula será 3 o 7, 20, las que sean. Y son los coeficientes que están en la matriz esa gamma mayúscula. Y luego G mayúscula por K mayúscula, en este caso sería también, son los coeficientes en la matriz beta. ¿Cómo se escribe el sistema de ecuaciones simultáneas ahora con datos de panel? Pues de la siguiente forma. Gamma es un conjunto de parámetros y ese conjunto de parámetros están referidos a las variables endógenas. Hay algunas variables de esas que son dependientes y otras son explicativas, pero las gammas refieren a variables endógenas, la Y. Y luego las betas se refieren a la relación que hay entre las variables explicativas y las variables endógenas. Entonces, esto ahora es más complicado porque antes solamente teníamos como gamma, antes solo hemos tenido la unidad, el escalar unidad. Y las betas, bueno, pues eran un vector, unas cuantas, ¿no? De la misma dimensión que X. Pero ahora no, ahora tenemos algo más complejo, o sea que nos aparece una dimensión adicional que tenemos que cuidar. Aquí nos dice en esta transparencia 23 que la nu sub it es igual a alfa i más lambda t más u sub it. Lo que nos está diciendo básicamente es que esos son los componentes del error y que los componentes del error son en general no observables. Si lo supiéramos, pues no tendríamos que estimar, ya estaríamos resueltos, pero no, son no observables. Aquí en la transparencia 24 vamos a hacer un conjunto de supuestos. Los supuestos, recuerdan ustedes que se hacen para simplificar, para evitar problemas, para conseguir aislar la fuente originaria del problema de otras fuentes que no tienen interés en este momento. O sea que vamos a suponer que no hay ninguna correlación entre las X y las V y la matriz de varianzas y covarianzas de las alfas es diagonal y bueno, hay una serie de supuestos más que lo único que nos están diciendo es, mira, no hay ningún problema en los errores, en las correlaciones entre los errores y las variables explicativas, ningún problema. Ese no es el problema aquí. El problema, nos vamos a concentrar en el problema, es la simultaneidad. Y la simultaneidad ya es suficiente problema como para entretenerse en ella. Lo que vimos antes en la fórmula grande es una manera de escribir un sistema de ecuaciones en forma estructural. Ya vimos antes que el sistema de ecuaciones cuando se escribe en forma estructural se estima mal y entonces tenemos graves problemas. Vamos a intentar hacer un truco que consiste en escribir el sistema en su forma reducida. Para escribir en su forma reducida, pues lo que tenemos que hacer básicamente es despejar
las Y en función de las variables exógenas. Y eso es lo mismo que hicimos en las primeras dos transparencias, y es justamente lo que hacemos aquí. Despejamos, premultiplicando por gamma a la -1, y entonces vamos a tener ahora el mismo sistema de ecuaciones, pero escrito en forma reducida, ¿vale? Forma reducida. Y de nuevo, la identificación va a consistir en intentar extraer de pi mayúscula los parámetros alfa y beta. La forma reducida también tiene un sistema de componentes del error, pero eso es importante ahora. Y las propiedades de los componentes de la forma reducida pues están ahí, y básicamente lo que nos están diciendo es: sigue sin haber problemas con las alfas, con las lambdas, con las u y con las diferentes componentes del modelo. No hay ningún problema. El problema se concentra, igual que antes, en la simultaneidad. Aquí en el 28 pues tenemos lo mismo, una serie de supuestos simplificadores que se derivan de los anteriores que hicimos, que nos dicen que todo va bien menos lo que va mal, que es la simultaneidad. Lo que se hace normalmente cuando se intenta estimar un sistema de ecuaciones simultáneas es trocearlo. Vamos a pensar en que vamos a estimar las ecuaciones una por una, y por eso se dice aquí que vamos a estimar una sola ecuación del sistema. Naturalmente, si queremos estimar dos ecuaciones, pues estimamos dos o tres, los que queramos, pero una a una. Y entonces esta es una forma de escribir el sistema de ecuaciones simultáneas. Es una forma muy práctica, y de lo que se trata es de fijarse: estamos en la ecuación g-ésima con minúscula, y esa ecuación g-ésima tiene una variable dependiente que es y sub g minúscula. Luego tiene algunas variables que son endógenas pero explicativas, que son las y mayúscula sub g, y eso está multiplicado por gamma sub g también, que son los valores de las coeficientes de las variables explicativas endógenas que se están utilizando. Y luego tenemos a la derecha las coeficientes de las variables exógenas, las x, y el nu sub g. Y entonces esto es básicamente lo que hemos escrito, es una ecuación, una sola ecuación de un sistema. Entonces la pregunta sería: ¿cómo podemos estimar bien una ecuación de este sistema para que luego, bueno, si es necesario, se estima la siguiente y la siguiente? Pues la forma sería como sigue. Al final todo resulta mucho más simple de lo que parece, o sea que el final del camino es mucho más simple que el camino en sí. Vamos a dejar de momento estas transparencias en la parte de arriba, y nos dice: es frecuente estar interesado solo en una ecuación. Eso es verdad, muchas veces nos interesa una ecuación y el resto del sistema no nos interesa. ¿Cómo es la manera habitual de proceder para estimar una sola ecuación? Pues lo vamos a hacer por el principio de información limitada en la página 31, y es un principio en el que nos vamos a centrar solo en estimar una sola ecuación sin relacionarla con la especificación del resto del sistema. Este es un principio razonable que evita la propagación de los errores de especificación por todo el sistema. Eso es importante. Y entonces, pero en definitiva, ¿cómo lo hacemos? Pues mira, antes les estaba hablando del estimador de mínimos cuadrados en dos etapas, pues eso es lo que vamos a usar aquí. Mínimos cuadrados en dos etapas. Mínimos cuadrados en dos etapas que en la práctica es muy fácil decirle a Stata cómo lo haces, le dices cuáles son las variables instrumentales que quieres, y lo mismo
que le des 2, que le des 10 o 20, él lo hace bien y no te da ningún problema. Lo que hay que discutir un poco, y ya veremos luego que Stata ayuda un montón en esto también, es sobre la identificabilidad. La identificabilidad de una ecuación la tenemos que analizar ecuación a ecuación, una a una. Y si estamos pensando en una ecuación, por ejemplo, que no está identificada, pues entonces la ecuación esa no es estimable y no podemos hacer nada con ella. Simplemente habrá que reespecificarla. Si tenemos una ecuación, por el contrario, que está sobreidentificada quiere decir que tenemos muchas variables instrumentales para ella, en concreto más variables instrumentales de las necesarias. Entonces lo podemos estimar por mínimos cuadrados en 2 etapas. Esto te lo hace Stata, te lo hace bien y rápido. Y luego, por otro lado, puede ocurrir que la ecuación esté exactamente identificada, o sea que haya el mismo número de variables endógenas que el número de variables instrumentales. Y entonces esto lo hacemos utilizando el estimador de variables instrumentales. Entonces, pero ¿cómo sabemos cuándo la ecuación está identificada, sobreidentificada o exactamente identificada? Pues afortunadamente eso que parece muy complicado es muy fácil. Podemos aplicar la condición de rango, que es una condición suficiente de identificabilidad de una ecuación de un sistema. Y lo que nos está diciendo esa ecuación de rango es que el número de variables instrumentales total tiene que ser mayor o igual que el número de variables instrumentales que estás usando en una ecuación gésima más el número de endógenas que hay en esa ecuación menos 1. O sea que esa sería la condición de rango. Hay que hacer esa cuenta, a ver si esa cuenta sale o no sale. Afortunadamente, cuando uno está usando Stata, Stata te hace la cuenta de ella sola. Y entonces no hace falta hacer ningún tipo de cuenta. Te la hace Stata directamente. Y entonces eso nos facilita un montón la vida. Los comentarios que habría que hacer en este caso son que las variables exógenas y las predeterminadas de una ecuación actúan como sus propios instrumentos, o sea, no hay que buscar instrumentos para esas variables, que en los paquetes y en particular en Stata es súper fácil de interpretar y de implementar, porque lo único que tienes que hacer es meter tantas variables instrumentales como variables endógenas, por lo menos. Si metes más variables instrumentales que endógenas, entonces estás en la situación de sobreidentificación, no tienes ningún problema. En cualquier caso, los paquetes te avisan cuando la identificabilidad no se cumple. Y entonces te dice, pues te pasa esto, no está identificado. Entonces tú lo que haces es que corriges la especificación y aumentas el número de variables instrumentales. Eso que parece complicado, es bastante trivial cuando uno tiene los datos y está en un contexto determinado. De nuevo la pregunta sigue siendo la misma que aparecía en el tema anterior y aparece en este, y es ¿qué variables instrumentales elegir? Pues afortunadamente el contexto te lo dice, son aquellas exógenas y predeterminadas que no están presentes en la ecuación considerada y el número suficiente para garantizar la identificabilidad. La idea siempre es elegir aquellas que estén más correlacionadas con la variable que da problema, con la variable endógena, y menos con el error. Y entonces típicamente la idea es que tú eliges las variables instrumentales de aquella ecuación estructural de la variable endógena que estás instrumentando. O sea que si tú lo que tienes que hacer es elegir aquellas variables instrumentales que están en la ecuación estructural de la variable endógena que estás instrumentando. O sea que tú piensas en una variable y dices, bueno, esta variable en realidad debería estar manejada por esta otra ecuación. Bueno, pues eliges las variables como variables instrumentales las exógenas de esa ecuación que no estás especificando, pero que tienes en la...
Y la idea luego después es no solamente cuáles, sino cuántas variables instrumentales. En principio es cuantas más mejor, ¿no? Cuantas más mejor. Pero cuando estamos hablando de variables instrumentales en serio, en una aplicación seria, entonces había que usar las justas nada más. Ni demasiadas ni demasiadas pocas. Si son pocas, realmente podrías aumentar la eficiencia añadiendo algunas más. Y si son demasiadas, entonces vas a reproducir el comportamiento de las variables endógenas y se va a producir sesgo en el estimador de variables instrumentales. O sea que ni demasiadas ni demasiadas pocas. Tiene que haber un equilibrio que en cada contexto uno puede saber un poco tener una idea de cuál es. El estimador de variables instrumentales es muy interesante, pero tiene algunos problemas. En primer lugar, no es único. Las estimaciones pueden variar bastante según las variables instrumentales elegidas. No sabemos seguro si tenemos las variables instrumentales elegidas de manera correcta, aunque sí tenemos una ayuda, que es el contraste de Sargan de sobreidentificación, que es el mismo que vimos en el tema 4 y que ustedes deberían aplicar siempre de manera rutinaria. Y por otro lado, pues también la estructura del problema y el sentido común también pueden ayudar a la hora de elegir variables instrumentales y de usarlas. Entonces, la recapitulación aquí sería que cuando hay un problema de simultaneidad, entonces no podemos estimar por mínimos cuadrados ni nada parecido, tenemos que usar variables instrumentales. Las variables instrumentales las aplicaremos normalmente, en el caso de un panel, normalmente las aplicaremos a una sola ecuación y en esa ecuación vamos a tener que fijarnos bien la identificabilidad, Stata nos ayuda un montón, y elegir bien las variables instrumentales, las más que tengan más correlación con las variables eh, instrumentadas para estimar lo mejor posible y de la manera más eficiente posible. Eh, las variables instrumentales son muy potentes, pero también tienen sus desventajas y en cualquier caso tampoco hay alternativas mucho mejores, o sea que uno tiene que vivir con los problemas de las variables instrumentales en muchas ocasiones. Y nada más por este tema. Gracias.